¿Y aquí? Entonces, de esos enlaces, ¿cuál es el más difícil de contraer? El último. El último, ¿verdad? Porque son más electrones y son más cargas que se están repeliendo entre ellos. Entonces, hay que pagar más energía para poder hacer ese estiramiento. Pues este es el que tiene la longitud de onda más corta, porque es el más energético, esta es la media y esta es el que tiene la longitud de onda más larga. Ahora, y la otra pregunta era dos fenómenos que ocurren en una molécula cuando absorbe radiación infrarroja. ¿Cuáles serían esos dos fenómenos? Vibraciones y rotaciones. Vibraciones y rotaciones. ¿Eso? Ok, bueno, cambiamos la parte. Potenciometría. A ver. Cuando nosotros estamos hablando de potenciometría, estamos hablando de un método eléctrico, es decir, un método electroquímico donde lo que se mide es una propiedad eléctrica del analito. En electroquímica son tres grandes técnicas: la potenciometría, la colorimetría y la voltametría. De ahí viene cuál es la magnitud que se mide en cada una. Nosotros en particular nos vamos a enfocar en esta primera, es la única porque es la más aplicable, que es potenciometría, donde medimos el potencial eléctrico del analito. Dice ahí que tiene bajos límites de detección en comparación con métodos espectroscópicos. Otra ventaja que tiene, que vamos a comentar al final, es que es mucho más barato. Hay una particularidad de este tipo de métodos que les favorece sobre otros, y es que en estos tipos de métodos, al medir una propiedad eléctrica, se pueden cuantificar especies iónicas en específico. Entonces, en particular, por ejemplo, si yo quiero cuantificar el hierro, pero únicamente el hierro, que está como hierro 3 de una muestra, es un método espectroscópico, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si el radio absorbe el hierro, y todo el hierro es el que me da la respuesta. No hay una forma de distinguir entre un ion y otro. Pero en un método electroquímico sí lo puedo hacer. Sí puedo interactuar únicamente con uno de los iones. Entonces sí puedo hacer una cuantificación específica para uno de los iones. Entonces, en particular, o en potenciometría como tal, dice que consiste en medir el potencial eléctrico y relacionarlo con la concentración de la especie química. Para poder medir el potencial eléctrico, yo tengo que hacer uso de una celda electroquímica, porque en la practicidad, o sea, en la aplicación de la técnica, yo no puedo directamente medir potenciales, sino que lo que tengo que medir es una diferencia de potencial entre dos electrodos. Y ustedes ya conocen qué es una celda electroquímica, porque ustedes habían hecho una práctica en BD10, en Química General 2, donde hacían una celda. Creo que era una disolución de zinc y otra de cobre, que había un tubito que tenía forma de U invertida, una U de cabeza, y con un multímetro veían la diferencia de potencial, el voltaje de la celda. Bueno, es la misma idea. Dice que experimentalmente en una celda electroquímica no se puede medir directamente un potencial, sino lo que se mide es una diferencia de potencial. O sea, se mide el voltio, sí es un voltaje, pero es una diferencia entre el potencial de dos electrodos. Dice aquí, esa diferencia de potenciales, nosotros la vamos a presentar como E1 menos E2. El potencial del electrodo 1 menos el potencial del electrodo 2. Por convención, el potencial del electrodo 1 siempre va a ser el electrodo que esté relacionado o cuyo potencial varía con la concentración del analito. Y el potencial del electrodo 2 dice ahí que es de referencia. Entonces, para pensar en el sistema que yo tengo dos electrodos, ¿sí? Uno de esos dos electrodos, su potencial siempre tiene que ser fijo y conocido, siempre. O sea, yo tengo que saber cuál es ese E, no puede variar. El otro es el que sí va a variar, y va a variar según la concentración del analito. Claro, yo tengo que tener algo en el sistema que me responda a la concentración del analito, porque así es como lo voy a poder cuantificar. Entonces, ¿cuál es la lógica?
Bueno, si yo lo conozco, porque siempre es conocido, y esta diferencia potencial me la da la pantalla del equipo, pues yo puedo calcular cuál es el potencial. O sea, ¿me sigue la idea? Sí. Repito, yo siempre voy a cuantificar una diferencia potencial. Delta significa diferencia o resta de potenciales. Es decir, la diferencia entre dos potenciales. El 2 es el electrodo de referencia. Él siempre va a ser conocido y siempre voy a saber cuál es su valor. Vamos a ver dos ejemplos más adelante. Y el 1 es el electrodo cuyo potencial me va a variar según la concentración del analito en el que está sumergido. Porque, repito, tiene que haber algo en el sistema que me responda a los cambios en la concentración del analito para que me permita cuantificar. Entonces, otra vez, este es conocido, me lo leo en la pantalla del equipo y utilizando esos valores puedo despejar del medio, que es el potencial que está relacionado con la concentración del analito. Y eso es lo que se explica ahí, básicamente. Siempre se va a conocer el potencial de referencia, que, repito, ¿por qué aparece siempre el segundo? Por convención. Esto fue porque se juntaron un montón de señores y se acordaron que la fórmula siempre iba a ser así. Siempre va a ser potencial del electroindicador menos potencial del electroreferencia. Ahí tenemos una imagen que nos explica visualmente de qué estamos hablando, ¿verdad? La celda está conformada por este sistema, está sumergida en la disolución que contiene el analito. Entonces, primera observación, un punto a considerar. El analito siempre tiene que ser líquido o una disolución, ¿verdad? Porque esto va sumergido ahí. Ya todos firmaron la asistencia. Yo voy a tener un electrodo que va a ser de referencia, cuyo potencial siempre es conocido, y sumergido en la disolución también tengo que tener un electrodo indicador, un electrodo cuyo potencial me responda a la cantidad de analito que hay en disolución. Aquí aparece de una forma muy genérica, como un cuadrito ahí, como una plaquita de metal. Ya más adelante vamos a ver que hay algunos como ejemplos más específicos, o formas más específicas que él puede tener. La diferencia potencial, repito, se mide en la pantalla. ¿Qué pasa si yo me pongo como a jugar con esto y saco uno de los electrodos de la disolución? ¿Qué creen ustedes que pasa? No va a dar nada porque no se... Exactamente, se cae este valor a cero, ¿verdad? Porque tiene que estar todo en equilibrio, por eso está metido dentro de la misma disolución. En el experimento que ustedes hicieron en Química General 2, si mal no recuerdo, ustedes firmaron la asistencia, ¿verdad? Sí. En el experimento de Química General 2, si mal no recuerdo, ustedes tenían las disoluciones en Beaker separados, pero le ponían un puente salino, ¿verdad? Que tenían la forma de U invertida, es el mismo sistema, algo así. Esto lo que hacía era equilibrar el flujo de iones en un lado y en otro, porque estaba relleno con una pasta que tenía, no me acuerdo si era cloruro de potasio, una cosa así, pero era un electrolito fuerte. Bueno, aquí también está en equilibrio, ¿verdad? Porque están sumergidos en la misma disolución y por eso se puede hacer la lectura en un tiempo. ¿Quién puede ser el electrodo de referencia? Empecemos por este lado. ¿Quién puede ser este electrodo? Entonces, el electrodo de referencia puede ser uno de dos. O el electrodo de plata, cloruro de plata, o el electrodo de carbono. Y siempre van a tener un potencial conocido y siempre va a ser el mismo potencial. Si yo tengo un electrodo de plata, cloruro de plata, su potencial siempre va a ser 0.22 voltios, siempre. Eso sí, yo le tengo que dar el mantenimiento al electrodo que le corresponde. El electrodo tiene una tapita lateral en la cual yo puedo vaciar el contenido de la disolución que está adentro y volverlo a rellenar. Esa disolución es cloruro de potasio saturado con cloruro de plata. Y siempre que yo mantenga ese mantenimiento rutinario, por decirlo de alguna manera, esta disolución tiene que estar saturada y se tiene que cambiar cada cierto tiempo. ¿Cuánto? Lo que diga el fabricante. Y siempre que yo cumpla con eso, me voy a asegurar, siempre que yo cumpla con tener esta disolución fresca ahí, me voy a asegurar de que su potencial siempre va a ser 0.22. De manera tal que vamos a cumplir con lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Que este potencial siempre tiene que ser conocido. Entonces, cada vez que yo les diga
Si yo les pongo en el enunciado la pregunta que el electrodo de referencia es de plata, cloruro de plata, ya ustedes inmediatamente saben cuál es este valor, 0.22. ¿Cuál es la otra opción? El electrodo de calomel o saturado de calomelanos. Este electrodo tiene su repositorio de mercurio, cristales de cloruro de potasio que están en equilibrio con una disolución saturada de cloruro de potasio. Y pasa de forma análoga. Tiene una abertura lateral en la cual yo puedo vaciar esta disolución y rellenarla con cloruro de potasio fresco, saturado de disolución fresca, pues. Y cada vez, y siempre y cuando que yo cumpla con ese mantenimiento, o sea, siempre y cuando yo esté haciendo ese procedimiento según las indicaciones del fabricante y el manual del equipo, siempre el potencial va a ser 0.24. Vean que son diferentes, son algo parecido, pero son diferentes, ¿no? Siempre que yo les diga, estamos trabajando con el electrodo de calomel o saturado de calomelanos, es lo mismo, el potencial siempre va a ser 0.24. Entonces, un ejemplo de un cálculo. No, repito, no van a entrar cálculos en el examen, es solo para que ustedes se hagan como una idea. Dice el enunciado, se hace una cuantificación por potenciometría y se lee 84.2 milivolts en la pantalla de la celda, multímetro. Se utiliza el electrodo de calomel como electrodo de referencia, es el electrodo de calomel y ahí me lo está diciendo el enunciado, yo sé que siempre el potencial va a ser 0.24. Ese es el valor que meto aquí y puedo despejar cuál es el potencial del electrodo indicador, que es el que no conozco. Es la primera operación matemática que voy a hacer. Sobra decir a esas alturas, pero bueno, es importante hacer observación que si yo tengo el voltaje del electrodo en voltios y el de la celda en milivoltios, así como están, no les puedo hacer la resta, ¿verdad? Voy a cambiar uno de los dos. En el caso que se presenta en la diapositiva, eso está cambiado y eso está en voltios, además está ajustado ahí el orden de magnitud y ya se puede hacer la resta. Bueno, ¿qué pasa con este valor? Este es el valor del potencial del otro electrodo, el indicador, el que yo no he explicado hasta ahorita. Es el que se relaciona y cambia con la concentración del analito. ¿Cómo? Con esta ecuación que se llama la ecuación de Nernst. Ese valor que ya encontré ahorita este valor del electrodo indicador 0.324 es este que iría aquí, 0.324. ¿Qué gano con eso? Bueno, según esta expresión, ese potencial está relacionado con el coeficiente Q. ¿Algunos se acuerdan de química general qué es el coeficiente Q? No, se llama coeficiente de reacción, de equilibrio. No, perdón, coeficiente de reacción. Pero, ¿qué significaba? Ok, el cociente Q se calculaba exactamente igual que la constante de equilibrio, pero era en cualquier otro punto que no fuese el equilibrio. Es decir, es una expresión matemática donde están relacionadas todas las concentraciones de las especies que están participando en el equilibrio y una de esas especies es el analito. A ver, si ustedes recuerdan, si yo tuviera que sacar la constante de equilibrio de esa expresión, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, esto era la concentración de C, la concentración de D, sobre la concentración de A, o la concentración de B. Todo elevado a 1, porque no estamos como moral. Eso sería el equilibrio. En cualquier otro punto que no fuera el equilibrio, eso se le llamaba punto. Entonces, ese es el Q al cual estamos haciendo referencia ya. Ahora, ¿quién es el analito? Pues no sé cuál de las cuatro será el analito. Voy a, por poner un ejemplo, voy a decir que es el soluto de. Ese es el analito que yo quiero cuantificar. Entonces ahí, a partir de la expresión Q, puedo sacar cuál es la concentración a partir del potencial de celda que se tiene en el punto interior. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Ahora, estos cálculos, o por qué yo les voy a preguntar estos cálculos en el examen, o por qué ni siquiera hacemos un ejercicio de esos cálculos de aquí, es porque esos cálculos nunca los tenemos que hacer nosotros, eso lo hace el software del equipo. Estos pasos, incluso unos que siguen más adelante, los hace el potenciómetro y ya nos da un resultado final que no es este todavía.
¿verdad? Pero mi punto es, no nos vamos a gastar haciendo ese tipo de cálculos, ese tipo de parte matemática, porque es que eso nunca lo tiene que ser uno. Pero digamos que el examen, nosotros tenemos como que explicar más o menos cómo funciona cada cosa o todo no lo vamos a preparar. ¿Cómo funciona cada cosa en ese sentido? Digamos, como que usted nos ponga en el examen algo así, usted diga como que para qué funciona eso, para dónde salió eso, y no hacer el cálculo, pero explicarlo como nos lo está explicando ahorita. Puede ser. Puede ser que yo le pregunte, ¿para qué es el lector de referencia? Sí, es como entenderlo, digamos, no hacer Exactamente, es como entender, pero no vamos a hacer cálculos. Exactamente. Ahora sí, bueno, ya tengo el electrodo de Caro B, que es el de referencia, o también puede ser de plata crudo, que ya tengo esta parte cubierta, ahora vamos a la otra. ¿Qué pasa con el electrodo indicador? Habíamos dicho, tiene que ser un electrodo tal que su potencial cambie según la concentración del analito. O sea, él tiene que responder a la cantidad de analito que esté presente. Y por eso es que el electrodo indicador siempre va a ser, digámoslo así, según el analito que yo esté cuantificando. Es decir, no hay, así, yo les puse dos ejemplos de los electrodos de referencia y vean que no les dicen ninguna observación sobre cuándo se pueden usar o cuándo no se pueden utilizar. Es decir, ellos siempre van, o uno u otro, pero siempre van ellos. ¿Qué pasa con el electrodo indicador? Ahí es diferente. Ahí el electrodo indicador sí depende de quién sea el analito. Hay muchísimos, cientos de electrodos indicadores, pero nosotros vamos a enfocar en uno, que es el que más se utiliza. Algunos de ustedes ya lo habrán visto en el laboratorio por ahí. Y prácticamente en todos los laboratorios del mundo hay uno, que es el electrodo de vidrio. Es el electrodo indicador que vamos a ver. Y el electrodo de vidrio sirve para medir iones hidróneo, nada más. Por eso yo les decía, el electrodo indicador siempre debe responder a la concentración del analito y por eso no puede ser cualquiera. Si yo quiero hacer una cuantificación de iones hidróneo, es el electrodo de vidrio que voy a utilizar. Si yo quiero hacer una cuantificación de iones calcio, pues tiene que ser un electrón que sea específico para calcio, un electrodo indicador que sea específico para calcio. Y va a variar dependiendo del análisis que yo quiera hacer. Por eso se dice que es selectivo y por eso se dice que es específico, porque yo solo quiero que me lea este y ninguna otra especie química. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, este sí yo lo cambio según lo que yo voy a cuantificar. Y como yo voy a cuantificar en este ejemplo, iones hidrógenos, que es lo que hay aquí nadando en la disolución, pues ese es el electrodo indicador que voy a utilizar en este caso. Más adelante vamos a ver que esto no es de quita y pon, ¿verdad? Esto no es como que yo le cambio los accesorios, esto es que ya se vende así. Entonces, si yo quiero el de calcio, pues compro uno que tenga, que sea específico para calcio, para cuantificar calcio. En este caso es hidrógeno, pues compraré el electrodo de vidrio. Resulta que, digamos que pues yo lo que quiero cuantificar es hidrógeno, pero la concentración de hidrógeno de repente no es tan útil así como está, sino que se me presenta de otra manera. Se me presenta en una escala que se llama el pH, que si ustedes recuerdan lo que hace es, el pH es medir la acidez o la basicidad de una sustancia. El pH es una escala logarítmica, menos el logaritmo va a ser 10 de la concentración de hidrógeno, y el pH puede variar entre cuáles rangos. ¿Alguien se acuerda? 7 y 14. Lo están diciendo a pedazos, pero lo están diciendo. El pH, o sea, el pH es igual a menos el logaritmo de esto, y eso puede tomar valores entre 0 y 14. Ok, entonces la mitad entre 0 y 14 es 7. Si yo tengo un pH 7, es un pH neutro. Esta parte entre 0 y 7, eso quiere decir que la disolución está ácida. Y aquí es que la disolución es básica. Entonces eso es lo que me mide el pH. Lo que me mide el pH es la escala de acidez o basicidad de la disolución. En este caso en particular, y en este caso en particular nada más, como el electrodo indicador es un electrodo de vidrio, lo que vamos a medir es el pH a este equipo, y no solo le llamamos potenciómetro, sino que también le podemos llamar
pHímetro, porque nos va a medir un pH. ¿Sí? Y eso es uno de los análisis más comunes que se le hace al agua, pues es parte de los análisis de potabilidad, y por eso yo les decía, prácticamente en todos los órganos del mundo hay uno, que siempre se ocupa medir el pH del agua o cualquier disolución. En el laboratorio, tal vez algunos de ustedes los habrá, voy a adelantarme un poquito, pero en el laboratorio ustedes tal vez algunos los habrá visto en una mesa lateral y se ven así. Así, de hecho, es el mismo que está en el laboratorio, ¿verdad? Y vean lo que me están midiendo aquí, el pH de la disolución. Por eso es que no vamos a hacer cálculos de sacar el potencial del electroindicador, ni vamos a hacer cálculos de usar la ecuación de Nernst, nada por el estilo, porque el equipo lo que me da directamente es eso. ¿Sí? El equipo hace todos esos cálculos, saca el potencial del electroindicador, utilizando el de celda y el de referencia. De ahí, utilizando la ecuación de Nernst, saca la concentración de hidrógeno. Y utilizando esta fórmula del pH, saca cuánto es el pH y eso es lo que me reporta. Porque es mucho más funcional trabajar con el pH, es una escala mucho más sencilla de cuantificar e incluso se conoce fuera del ámbito científico. Tal vez alguno, ¿verdad?, habrá escuchado algún anuncio donde dice un shampoo de pH neutro, cosas así, ¿verdad? Entonces hasta un uso doméstico se le conoce y se trabaja esa escala, por eso es que es mucho más utilizado. Entonces dice aquí, si la concentración de iones hidrógeno es alta, el pH será bajo y la disolución es ácida, y por el contrario, el pH será alto y la disolución es básica. Ahora sí, ya cambiamos la forma, ya conocimos quién era el electroindicador y vamos a reemplazar esta figura por la versión más específica del electrodo de vidrio. El electrodo de vidrio es esto que está aquí. Y se llama electrodo de vidrio porque en el fondo, la parte más inferior, tiene una burbujita que está hecha de vidrio. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuidado número uno, muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando utilicen esto. Esta burbujita de vidrio, la palabra vidrio que no les engañe, ¿verdad? Es una pared de vidrio tan delgadita que en realidad es como una membrana. Entonces, si yo llego, porque ese día me siento como ganas de adrenalina, una cosa así, si yo llego y le presiono esto y lo arrugo, se echó a perder el electrodo. ¿Sí? Y se los digo, yo estoy con eso porque nos acaba de pasar con un estudiante, este mismo cuatrimestre. Entonces, el hecho de que sea de vidrio no quiere decir que se pueda, o sea, que como que soporta mucha presión, nada por el estilo, ¿verdad? Es vidrio, pero es muy delgadito. O sea, esta pared que aparece aquí en color gris es muy delgadita, es una membrana. Si yo la presiono, se arruga y despega. Entonces, cuidado número uno, tratar con delicadeza el pHímetro, sobre todo esta volumen. ¿Y cuánto cuesta? 237.000. ¿Y eso le toca al estudiante? Profe, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan grande es esto? En ese caso sí, porque fue una... ¿Es esto? Ah, no es nada. Sí, pues no. No, pero hay que reemplazar todo. Todo el electrón, porque esto no se puede arreglar. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que este electrodo en el interior lo que contiene es una disolución de concentración conocida de hidrógeno, es decir, una disolución de pH conocida. Pues, ¿cuál es el mantenimiento que hay que hacer a este electrodo? Según lo que diga el fabricante en el manual, la concentración de esta disolución, ¿verdad?, hay que mantenerla siempre igual. Sacar, igual por el orificio lateral, que creo que por aquí se ve, tiene un taponcillo. Aquí, un orificio como este. Aquí no se ve el tapón, pero tiene un taponcillo. Se le quita y se le pone. Por ahí se puede vaciar la disolución en el interior y estar rellenando cada cuánto, lo que el manual del equipo diga. Y siempre que yo esté atento a ese mantenimiento, pues el electrodo de vidrio me va a funcionar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, llego e introduzco el electrodo de vidrio en la disolución. Vean que lo que tiene es hidrógeno adentro, no tiene ningún otro ion, es porque es específico para medir hidrógeno. Entonces vamos a tener hidrógeno adentro y hidrógeno afuera. Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que este electrodo no va a servir para medir calcio, ni para medir magnesio, ni para medir otra cosa. Es específico para el hidrógeno, por eso
eso es que voy a tener esa situación que se presenta. Digamos que yo voy a agarrar esta imagen, me voy a acercar mucho a ver qué es lo que está pasando en esa pared. Bueno, en esa pared de vidrio que yo les había comentado, que es muy delgadita, resulta que yo voy a tener una diferencia de potencial. ¿Por qué una diferencia de potencial? Porque aquí voy a tener una diferencia entre las cargas positivas que tengo de un lado y las cargas positivas que tengo del otro. En el interior yo voy a tener una disolución de pH conocido, o sea, una concentración conocida de hidrógeno, que repito, que es la disolución que se rellena cada cierto tiempo, y en el exterior voy a tener una disolución del analito, que es la sustancia o el agua o la disolución a la cual yo le quiero medir el pH. Entonces se va a generar una diferencia de potencial entre ellas, y gracias a esa diferencia de potencial es que se va a generar el potencial del electroindicador, que es el que se va a utilizar para hacer la cuantificación. Ahora, ¿por qué el hidrógeno y por qué solo el hidrógeno? Más adelante les explico cómo funciona eso, pero digamos, para que ustedes se lo imaginen, visualicen como el cráter de la Luna, perdón, la superficie de la Luna que tiene como cráter, ¿sí? Si yo me acerco mucho a esa membrana de vidrio, digamos que ella también tiene como cráteres aquí, como orificios. Pero resulta que en esos orificios el diámetro está hecho para que solo pueda embonar un catión de hidrógeno. El tamaño del radio iónico está hecho específicamente para que solo este pueda llegar y como que se incrusta ahí. De manera tal que yo me aseguro que la diferencia de ese potencial, que se llama potencial de membrana, se debe únicamente a los iones hidrógenos de un lado y del otro. Entonces aquí pueden haber otras cosas, qué sé yo, aquí puede haber un calcio, aquí puede haber un bario, aquí puede haber un magnesio, lo que quiera, que estos son mucho más grandes, ¿verdad? Estos no van a guardar en estos orificios que están específicamente diseñados para que solo los iones hidrógeno embonen a ambos lados de esa pared. Entonces la diferencia potencial de ese potencial de membrana que se va a medir aquí corresponde únicamente a los iones hidrógeno que están presentes de un lado y del otro de la membrana. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ok, ahora ¿qué pasa aquí? Bueno, si yo tengo un analito cuya concentración de iones hidrógeno es alta, pues ahí mido la diferencia de potencial entre ellos, que está, obviamente, que está registrando, es un caso como este, ¿verdad? Es una disolución que tiene una concentración alta de iones hidrógeno, por lo tanto tiene cierta acidez. Pero también puede ocurrir que sea una concentración con una baja concentración de iones hidrógeno, incluso sin iones hidrógeno, puede ser con hidróxido. Entonces eso lo que está registrando es la basicidad en ese caso. Entonces ahí estamos viendo como ambos ejemplos de lo que está preguntado. Dice que para conocer el pH de la disolución se introducen los dos electrodos. La referencia es el de Calomel. La gran mayoría de las veces cuando yo tengo un tipo de pHímetro, un electrodo indicador, es el electrodo de vidrio, que es un pHímetro, la gran mayoría de las veces es el electrodo de Calomel. El de plata, el cloruro de plata sí se utiliza, pero en otro tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre tengo que tener los dos electrodos en la disolución, pero si ustedes se fijan, en la imagen que yo les mostré ahora solo se ve un objeto, y ese es el electrodo completo. ¿Por qué será que solo se ve un objeto? Bueno, para facilitar la manufactura y para facilitar la operación, resulta que el proveedor, parece que hace la fabricación, estos dos los empaca juntos dentro de un tubo grande, que es el electrodo que estamos viendo aquí. Entonces aquí en realidad están los dos, si ustedes se fijan, está el de Calomel en el interior de color rojo y está la membrana de vidrio, o sea, como dos en uno. Porque de todas formas, si yo tuviera solo uno de los dos, pues el análisis no me va a servir, siempre tengo que traer los dos en equilibrio, ¿verdad? Como comentamos ahorita. Entonces se fabrican, se manufacturan en una sola pieza, por eso es que es tan caro, ¿verdad? Porque en realidad, como se quebró esta pieza, como se dañó esta pieza, en realidad lo que tengo que pagar es todo, o sea, los dos electrodos, el de referencia y el indicador, porque eso se vende. Este es un diagrama y esta es la imagen que ustedes van a ver en el laboratorio, creo que mañana.
y que van a manipular con mucho cuidado. A ver, con cuidado, no con miedo. Bueno, yo les puedo decir que yo tengo aquí desde el 2017 y esta es la primera vez que pasó. O sea, imagínense. Pero fue porque como que lo hizo porque le dio curiosidad y eso sí. Yo no estaba, porque no era un curso de farmacia, yo no estaba, ¿verdad? Pero digamos que como que lo puso así sobre la mesa. Entonces, además de cuidado de no tocar la burbuja de vidrio con fuerza, ¿verdad? Yo también tengo que tener el cuidado que esa membrana de vidrio nunca se puede deshidratar, siempre tiene que estar sumergida. Entonces, ustedes se van a encontrar que esto está, la parte inferior del pechímetro del electrodo siempre está como un vasito. Esto tiene un buffer es una disolución de pH conocido, de pH controlado. Entonces yo lo saco, lo lavo con la pinceta, pincetazo ahí, con papel toalla, con mucho cuidado lo seco y lo introduzco en la disolución. Una vez que termino, mido el pH, lo saco, otra vez con la pinceta lo lavo, lo seco con mucho cuidado, con papel toalla y lo devuelvo al buffer donde el vidrio. Pero tampoco es que tengo que hacerlo como corriendo porque se me va a secar en segundos, ¿verdad? Eso es otra cosa que hay que tener claro. Siempre es importante que esté hidratado, pero y tampoco es que se va a secar instantáneamente. Me voy a entender la idea, ¿sí? Ok. Y generalmente el electrodo se manipula como con este brazo. Entonces, lo que hubo, en ese caso tan dramático que les estoy contando, ¿verdad? Lo que hubo que reemplazar es esta pieza. No el equipo completo, es esta pieza con el cable y demás. Pero sí, en realidad van dos electrodos. Bueno, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo es que se hace que solo los iones hidrógenos sean los que calcen en esas cráteres, digámoslo así, que hay en la superficie de la membrana de vidrio? Esto está hecho en la fabricación. Si ustedes recuerdan de química general 2, el vidrio es un sólido amorfo. Entonces, si el vidrio es un sólido amorfo, ¿cómo se hace para que tenga esos cráteres de diámetro específico para que envuelva el hidrógeno ahí? Bueno, eso es porque no es cualquier tipo de vidrio. No es un vidrio como el que se distribuye comercialmente para ventanas y ese tipo de cosas, sino que es un vidrio especialmente manufacturado con esta fórmula que aparece aquí. 22% de óxido de sodio, 6% de óxido de calcio y 72% de óxido de silicio. Es una fórmula que está patentada, se llama vidrio Corning. Yo siempre pregunto saber como las proporciones. ¿No? Ya lo veía por en el examen que... Lo que sí me interesa es que ustedes sepan que el vidrio no es cualquier tipo de vidrio, ¿verdad? Es un vidrio que tiene una formulación específica justamente para que ponen los hidrógenos ahí. Y ya, tal vez que se llama vidrio Corning, tampoco. Entonces dice, si quisiera tener otra membrana que detecte explosiones, como por ejemplo el calcio, tendría otra composición, porque yo ocuparía que esos cráteres fueran de otros diámetros para que solo el calcio sea el que entre ahí. ¿Sí? Y solo calcio de un lado, calcio del otro, se mide la diferencia potencial entre los diferentes lados, ¿verdad? Pero solo de los iones calcio, así como se hacía en este caso, pero con los hidrógenos. Ahora, el pHímetro, así todas las virtudes que les hemos hablado y que hemos contado, ¿es infalible? No, pues no es infalible. ¿Qué pasa? Dice ahí, a pH menor a 0.5 se tienen demasiados iones hidróneo y la membrana es dilatoria. Y entonces se incurre en el error ácido. ¿Qué significa eso? Resulta que si yo estoy aquí, ya está muy ácida la muestra, hay tantos hidróneos afuera que toda la membrana, piensen que esto es una partecita, ¿verdad? Pues todo de la burbuja, toda la membrana por fuera se satura y ya no caben más hidróneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el equipo no sabe que eso está pasando, el equipo cree que esa es la medición y ya está, pero en realidad sí habían más. Lo que pasa es que se acabaron esos cráteres donde ellos podían imponer porque habían demasiados.
Entonces ahí estamos incurriendo en un error de qué tipo, positivo o negativo. Negativo, porque digamos que yo puedo cuantificar hasta antes de llegar al cuadrito morado, pero en realidad si estoy corriendo en ese error, estoy aquí, el equipo no sabe qué está pasando, pero el equipo pudo cuantificar hasta aquí. Lo estoy cuantificando menos de la cuenta, pero no fue que no había, es que ya no cabían más, o sea, ya no quedaban caracteres disponibles para que ellos se embanaran ahí. Entonces a eso se le llama error ácido. Y dice ahí a pH mayores a 9, es decir, en esta otra parte hay muy poquitos iones hidrógeno, y si yo tengo la mala suerte de que hubiese sodio en el medio, tengo la desgracia de que el sodio tiene el mismo radio iónico que el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tengo muy poquitos hidrógenos, eso está demasiado básico, y desafortunadamente para mí, en el medio hay cationes sodio, lo que va a pasar es que el catión sodio sí puede volar. Es una interferencia en ese tipo de casos. Por ejemplo, que hay una interferencia, ¿verdad? Y una interferencia, por supuesto, me genera un error. En ese tipo de ejemplo, ¿qué error sería eso? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque el equipo no sabe que eso está pasando. El equipo no distingue entre esto y esto, nada más sabe que cargas positivas se metieron ahí y ya está. Entonces es un error positivo porque al final puede terminar cuantificando más de la cuenta. Entonces, hay dos formas de hacer la cuantificación. Método directo, que creo que lo que van a hacer ustedes, si no me equivoco. Dice, se prepara una serie de patrones y se calibra el pHímetro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a preparar, generalmente se preparan tres. Uno de pH bajito, uno de pH medio y uno de pH un poquillo frío. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digamos que yo preparé un patrón de pH 3. Yo lo preparé con mucho cuidado, con cristalería analítica, qué sé yo, probeta, ureta, ¿verdad? Con mucho cuidado, entonces ya sé que de fijo es un pH 3, 3.00. Llego e introduzco el pHímetro. Y si el pHímetro en ese momento me mide 2.90, yo lo que hago es que lo tapo. Y le digo, no, eso es 3. Y yo estoy muy seguro de que eso es 3. Entonces así, en 3 puntos, un pH bajo, uno medio y uno alto, tapo el pHímetro de manera tal que hago el proceso de calibración. ¿Se entiende la idea? Sí. Y una vez que ya tengo el pHímetro bien calibrado, la cuantificación consiste en la mecánica que les había dicho antes. Saco el electrodo, lo lavo con la pinceta, lo seco con mucho cuidado, acercando el pañito nada más con mucho cuidado sin estarlo restregando, ¿verdad? Y lo introduzco a la disolución. Y lo que me mide en la pantalla es el pH, porque ya lo calibré. Saco, vuelvo a lavar con la pinceta, seco y devuelvo su frasquito. O incluso, después de que lo seco, voy a ir a la siguiente muestra. Ven que es una técnica que me permite trabajar muy rápido, me permite trabajar en serie, ¿verdad? Casi que saco y voy a la siguiente. Saco, lavo y voy a la siguiente. Saco, lavo y a la siguiente. De manera tal que se puede analizar muchísimas muestras en muy poquito tiempo. Porque la respuesta que esto da es inmediata. Dura tal vez un par de segundos en que se estabilice el valor de pH. Bueno, eso es el método directo, porque estoy calibrando. El otro método es el más largo, más extenso, es el método indirecto, que es haciendo una curva de calibración. Si ustedes recuerdan, este paño no era para pisar. Si ustedes recuerdan, voy a recordar. En química general 1 habían hecho una valoración en la cual ustedes tenían una bureta, tenían un Erlenmeyer, abrían allá la bureta, sacarían el Erlenmeyer hasta que se ponía color rosado, ¿verdad? Y tenía que ser el rosado tenue, para que se le pasara y sin un Barney. Bueno, esa valoración también se puede hacer sin un método visual, es decir, sin ese color rosado que aparece ahí. Porque no hay un indicador visual para todos los ácidos que se quieren valorar. Entonces, ¿a qué se puede recurrir? A un pHímetro. Usted en lugar de tener el indicador, lo que tiene es el pHímetro sumergido en la disolución. Entonces empieza a agregar, abre la llave de la bureta y empieza a agregar el valorante. Aquí yo tengo, dice aquí, hidróxido de sodio es el que más se utiliza, eso tiene que ser de concentración conocida.
y aquí yo voy a tener la sustancia a la cual le quiero determinar la concentración de hidrógeno. Claro, por definición tiene que ser un ácido, ¿verdad? Porque si no, no tendría hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Se va a ir generando una curva. Esto es volumen y esto es pH. Cuando yo empiezo, digamos que esto está cerrado, no he empezado, yo sumerjo el pH aquí, la primera lectura que me da es bajita porque estoy en un ácido, ¿cierto? Empiezo a agregar volumen, entonces empiezo a moverme aquí. Y estoy agregando volumen y ustedes van a ver que el pH no va a variar mucho porque sigo trabajando. O sea, las gotitas que entraron de hidróxido aquí se neutralizaron, pero la mayoría sigue siendo ácido, ¿sí? O sea, el ácido está mucho más cantidad que la base. Entonces siempre voy a estar, en la primera parte siempre me voy a estar moviendo en pH bajo. ¿Qué pasa? Que voy a llegar a un volumen en el que yo voy a ver que la lectura en el pH va a ser así, un salto, y después ya se estabiliza arriba. Entonces, ¿qué pasó en ese punto? Se llama el punto de inflexión. Eso es el equivalente al cambio de color rosado. Ese fue el momento en el cual se neutralizó todo el ácido y la siguiente gota ya tenía una base en exceso, porque ya era la base. La siguiente gota de hidróxido ya no tenía con qué reaccionar, entonces me quedó el hidróxido aquí, entonces ya subió el pH, porque ya estamos con una base. Entonces, en ese punto fue el cambio, el punto de inflexión. Ahí fue donde se neutralizó, punto de equilibrio entre el ácido y la base. Y utilizando ese volumen, y como esto es de concentración conocida, y como yo conozco la reacción, que en este caso sería esta, la reacción de neutralización, puedo saber cuál es la concentración del ácido, que es lo que yo estoy buscando, porque al final lo que estoy buscando es la concentración de hidrógeno. Entonces vean que este método se llama indirecto, porque en realidad lo que estoy midiendo es una diferencia del pHímetro, cómo va variando el pHímetro con respecto al volumen agregado. Se genera esta curva que se está viendo, que se llama una curva de valoración, y con esa curva de valoración, repito, como yo conozco, y tapé la E, eso es HCl, como yo conozco la reacción de valoración y como conozco la concentración del hidróxido original, puedo saber cuánto es la concentración de hidrógeno y sacar el pH. Pero eso requiere más trabajo, requiere más cálculos y demás. La versión rudimentaria, digamos, de la técnica es esto. Esta es la versión más automatizada. En esta versión, en este vasito, está la muestra, ven que eso tiene una hélice para que rote y agite. Aquí, esto es un compartimento donde está depositada la disolución de hidróxido de sodio, y si yo lo hago con este equipo, me aseguro que todo está en su lugar, presiono un botón y esto valora sodio y me tira el resultado, que aquí dice 7.023. Claro, esto ustedes no lo van a hacer en el laboratorio porque si no la práctica duraría 5 minutos, ¿verdad? Nada más llega y presiona un botón y se lo van. Entonces, la idea es aprender el método rudimentario, que es el vez que operativamente es más demandante, pero sepan que existe la versión completamente automatizada. Como yo estoy pidiendo diferencias de potencial, en este caso no hace falta calibrar el electrodo, o sea, no hace falta hacer el procedimiento de calibración que sí se hace cuando se hace el método directo. Ok, las ventajas. Dice que no es destructivo de la muestra, porque lo que hago es introducir el electrodo y los lo saco, o sea, no afecta a la muestra en comparación con un método espectroscópico, en el que tal vez quemar con la llama, una cosa así. No contamina la muestra, siempre y cuando yo sea juicioso con la limpieza del electrodo. Es mucho más barato que otros métodos, mucho más barato que otros métodos como absorción atómica. Tiene un ámbito lineal entre 4 y 6 órdenes de magnitud, o sea, un ámbito lineal bastante amplio. No se afecta por el color de la turbidez de la muestra, que aunque parezca como cosa menor, a veces dificulta mucho los análisis, es muy rápido. Sobre todo cuando yo estoy trabajando en método directo. Ahora, no quiere decir que porque yo calibre el electrodo una vez a las 7 de la mañana, yo puedo estar haciendo mediciones todo el día hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Cada cierto tiempo lo tengo que volver a recalibrar, pero igual sigue siendo muy rápido. Y hasta aquí estaríamos con esa presentación y con la materia del examen. ¿Dudas o preguntas? Ok, vean. Del examen, no me acuerdo cuántos puntos son, pero tiene 2 partes: selección única y desarrollo. El desarrollo es solo una pregunta. Creo que era como entre
55 o 60 por ahí. Tenemos para hacer el examen las 2 horas y media, de la clase. No se puede salir durante la realización del examen. Entonces el que puede ir al baño, por favor, trate de ir antes. Y una vez que termine el examen se retira, igual que en el primer curso. Yo le subí un examen de referencia, no es que ese sea, no de práctica en el Teams. Y entonces ahí lo pueden resolver y cualquier duda de consulta, ahí me envían. Entonces no vamos a resolver el examen en clase. Y yo creo que no, porque ya es muy tarde. Bueno, no sé, podemos tratar de hacer unas preguntas. Pero todavía me falta hacer la evaluación docente. Que eso es a lo que iba. No sé por qué, me gustaría poder dar una explicación, pero yo lo entiendo. Este cuatrimestre ya hicimos una evaluación, creo que fue en semana 2. Hay que hacerlo, pero no sé por qué. Era como la evaluación de empezando el cuatrimestre y hay que hacer la evaluación de siguiendo el cuatrimestre. ¿Ah? Claro. Yo no sé.